Hola a todos, bienvenidos al curso de Electrónica Analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y damos inicio a esto. Entonces vamos a hablar del DMOSFET o MOSFET tipo emprimecimiento y de cuál es su característica. Recordemos cuál es el símbolo del DMOSFET. Y entonces tenemos nuestro MOSFET tipo empobrecimiento o DMOSFET canal N y canal P. Para el DMOSFET nosotros vamos a utilizar, y el comportamiento exactamente de este se basa en la misma ecuación de Shockley. ID de igual a IDSS de 1 menos V gate source sobre VP. Es decir, que nosotros vamos a tener, recordamos, la misma curva. Entonces, respectivamente, nosotros aquí vamos a tener con respecto a esta curva un E-drain que va a perder directamente de nuestro voltaje V gate source, y vamos sus curvas características respectivamente para un canal N y para un canal P. Como ya habíamos visto, exactamente se diferencian estos dos es en que a diferencia no va a llegar al punto de conducción máximo en la ISS, sino que puede conducir después de este punto para ambos casos. A continuación haremos un ejemplo. Entonces vamos a trazar la característica para un DMOSFET canal N con una IDSS igual a 7 mA y un VP igual a menos 4 voltios. Para ello utilizaremos el mismo método que la vez pasada. Vamos a graficar en 4 puntos y adicionalmente vamos a graficar en un quinto punto, que es cuando vale mi V gate source igual a más 1 volt. Entonces, igualmente, recordemos que nuestra curva la graficábamos en 4 puntos, que teníamos que cuando nuestro V gate source era igual a VP, en este caso menos 4 voltios, iba a ser igual a 0 miliamperios. Cuando V gate source era igual a 0.5 VP, para este caso menos 2 voltios, iba a ser igual a IDSS cuartos, que es 1.75 miliamperios. Cuando V gate source era igual a 0.3 VP, que es igual a menos 1.2 voltios, iba a ser igual a I-drain de IDSS medios, que nos da 3.5 miliamperios. Y finalmente, cuando el V gate source era igual a 0, pues iba a ser igual a la IDSS, que es de 7 miliamperios. Pero para este caso vamos a graficar nosotros en un punto 1 de 1 voltio. Para esto simplemente vamos a reemplazar ese 1 voltio en nuestra ecuación de Shockley. Y obtenemos una ID drain igual a 10.94 miliamperios, que la vamos a poner en nuestra tabla que vamos a graficar. 10.94.
Y tenemos respectivamente, en 2 tenemos que vale aproximadamente 1.75, en menos 1.2 tenemos que vale 3.5 y finalmente, bueno, en 0 obviamente tenemos que vale pues ISS que es 7 miliamperios y finalmente en más 1 positivo vamos a tener que vale 10.94 miliamperios. Con eso graficamos este caso. Ahora vamos a hacer un ejemplo para un canal P. Entonces ahora vamos a trazar la característica para un DMOSFET canal P con ISS igual a 5 miliamperios y un BP igual a más 5 voltios. Igual que el caso anterior, tenemos cuando nuestro VGA source es igual a BP, nuestro ID drain va a ser igual a 0. Cuando nuestro VGA source es igual a 0.5 BP, para este caso 2.5 voltios, nuestra ID drain va a ser igual a IDSS cuartos, que es 1.25 miliamperios. Cuando nuestro VGA source valga 0.3 BP, que va a ser 1.5 voltios, va a valer igual a IDSS medios, que va a ser igual a 2.5 miliamperios. Cuando valga 0, nuestro VGA source pues va a ser igual a IDSS, que para este caso es igual a 5 miliamperios. Y para este caso lo vamos a hallar con menos 1. Entonces nuevamente reemplazamos en nuestra ecuación de Shockley. Y entonces encontramos, nótense acá, aquí nosotros en el BP tenemos en cuenta que el valor es negativo. Aquí nosotros el BP tenemos en cuenta que es más 5 voltios positivo. Sin embargo, la ecuación no cambia nada. Aquí lo reemplazamos con 1 positivo y aquí con un menos 1. Y nos da 7.2 miliamperios. Y entonces tenemos nuestros puntos. Cuando vale BP, que es 5 voltios, pues va a valer 0 miliamperios. Cuando vale 2.5 miliamperios va a valer 1.20. Cuando vale 2.5 voltios va a valer 1.25 miliamperios. Cuando vale 1.5 voltios pues va a valer 2.5 miliamperios. Finalmente en 0 nos va a valer 5 miliamperios y en menos 1 nos va a incrementar a 7.2 miliamperios. Con esto tenemos pues como es la característica como tal del DMOSFET canal N y canal P. A continuación vamos a hablar del DMOSFET pero su polarización. Para esto vamos a utilizar la polarización, que es una de las más utilizadas como una de las más complejas, que es por divisor de voltaje. Para ello pues vamos a hacer su dibujo representativo. Entonces tenemos nuestra configuración de circuito mediante divisor de voltaje, donde tenemos un MOSFET, DMOSFET, canal N. La flecha va hacia adentro. Tenemos nuestra R1, nuestra R2, nuestra RD que va a ser por el drain y nuestra RS que va a ser por el source. Y aún más VDD que va a ser el voltaje a la cual vamos a alimentar el circuito. Entonces, ¿qué comenzamos haciendo? Lo primero que tenemos que hallar es el V-gate en ese punto.
Simplemente un divisor de voltaje donde el V gate va a ser igual a R2 por el V que divide sobre R1 más R2. A continuación vamos a hacer mi trayectoria de voltaje para este punto, donde aquí tengo mi más menos V gate source entre el gate y el source, recordemos, y aquí voy a tener un voltaje que yo lo voy a polarizar VRS, que va a ser de esta forma. Donde yo puedo expresar aquí VRS como, recordemos que a través de todo esto me va a pasar mi ID drain, de manera que el voltaje en RS pues va a ser igual a ID por RS. Y esto puedo expresarlo de dos formas para que tengamos lo mismo, donde puede ser expresado igual a el V gate source va a ser igual a el voltaje de gate, o podemos expresarlo en términos de ID, que ID va a ser igual a entonces, como tenemos este término, podemos expresarlo de estas dos maneras. El V gate source va a ser igual a el ID drain va a ser igual a, para encontrar pues nosotros respectivamente nuestra recta de polarización. Entonces, cuando ID es igual a 0, ya vemos que V gate source va a ser igual a, y para este caso, cuando V gate source es igual a 0, tenemos que ID va a ser igual, V gate source 0, pues V gate sobre RS. Entonces tenemos nuestra gráfica que ¿qué nos dice? Cuando ID es igual a 0, es decir, sobre la recta de V gate source, pues nuestro V gate source va a ser igual a V gate. Y ahí polarizamos, asumimos ahí un voltaje de V gate. Y cuando nuestro V gate source es igual a 0, es decir, sobre la recta de ID, pues ID será V gate sobre RS, que asumimos que es ahí. ¿Qué pasa? Nuevamente, esta recta simplemente se nos va a cruzar con nuestra recta de polarización de nuestra curva característica de nuestro MOSFET tipo empobrecimiento o DMOSFET, y ese punto en el cual queda polarizado pues va a ser el punto Q, punto de polarización, el punto en el cual está trabajando y operando el transistor con esa red de polarización. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hablar de un ejercicio en el cual tenemos una R1 igual a 1.8 megaohmios, R2 igual a 200 kiloohmios, R drain igual a 2 kiloohmios y RS igual a 750 ohmios con polarizado a más 12 voltios, con un DMOSFET que tiene IDSS igual a 6 miliamperios y un BP de igual a menos 3 voltios. ¿Qué vamos a hallar para este caso? Pues vamos a hallar la ID a la cual está polarizado. Vamos a hallar mi V gate source, obviamente, al cual está polarizado. Y vamos a hallar nuestra V drain y nuestro V drain source. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a hallar la curva de polarización. Recordemos que la curva de polarización se rige bajo la ecuación de Shockley. Para este caso va a ser es esta ecuación, pero nosotros lo vamos a hacer mediante el método gráfico, que es más rápido.
Entonces, igualmente, ¿qué teníamos nosotros para este caso? Tenemos que es BP, cuando nuestro VGA source vale BP, que va a ser menos 3 voltios, la I-drain va a ser igual a 0. Cuando nuestro VGA source valga 0.5 BP, que va a ser igual a menos 1.5 voltios, I-drain va a ser igual a IDSS cuartos, que es 1.5 miliamperios. Cuando nuestra VGA source valga 0.3 BP, que va a ser igual a menos 0.9 voltios, I-drain va a ser igual a IDSS medios, que es igual a 3 miliamperios. Cuando nuestro VGA source valga 0, pues vamos a tener, nuestra I-drain va a ser igual a IDSS, que para este caso dijimos que era 6 miliamperios. Y con uno sí lo reemplazamos simplemente VGA source dentro de la fórmula. Obtenemos que esto nos da 10.6 miliamperios. Procederemos a graficar. Y entonces tenemos nuestra gráfica en, pues, menos 3 voltios va a valer, en menos 3 voltios va a valer 0, en menos 1.5 va a valer 1.5 miliamperios, en menos 0.9 va a valer 3 miliamperios, en 0 va a valer, pues, el IDSS, que es 6 miliamperios, y finalmente en 1 positivo va a valer 10.6. Ahora nos toca saber en qué parte de esa curva está polarizado nuestro transistor. Iniciamos hallando el B-gate. Hallamos el V-gate de esta ecuación y tenemos que nuestro V-gate va a ser igual a 1.2 voltios. Entonces vamos a tener nuestros dos puntos, que es el VGA source 1.2 voltios cuando I es igual a 0 y mi drain igual a 1.6 miliamperios cuando VGA source es igual a 0. Es decir, vamos a tenerlo aquí y vamos a tenerlo aquí. Y graficamos y extendemos. Y entonces tenemos que esta recta verde va a ser a la ecuación que vamos a encontrar aquí, que I drain va a ser igual a VGate menos VGA source sobre RS. Donde, ¿qué decimos? Que nosotros lo podemos hallar por el método gráfico, tal cual hacemos ahí para encontrar el punto en el cual está polarizado, pero adicionalmente, ¿qué tenemos nosotros? Pues vamos a tener dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Dónde? ¿Cuál va a ser mi primera ecuación? Pues mi primera ecuación es la curva característica de mi transistor. Y la segunda ecuación, ¿cuál va a ser? La de la polarización. Donde mi VGA source Q es igual a menos 0.93 voltios y mi I de Q es igual a 2.84 miliamperios, como lo podemos observar acá. El cual va a ser mi punto Q de polarización. Entonces, con VGA source Q y con I de Q, pues vamos a hallar nuestro V drain y V drain source. Entonces, para hallar el V-drain, ¿qué hacemos? Pues VDD menos ID por RD, que es el voltaje que cae en esta resistencia. Entonces, simplemente al voltaje le restamos el voltaje y vamos a hallar el voltaje que tenemos nosotros en el drain. Y nos da 6.32 voltios, 12 menos 2.84 miliamperios, que recordemos que ID es la corriente que pasa ahí, que nos dio 2.84 miliamperios por 2K, que es el valor de nuestra resistencia de drain. Y nos da un V-drain de 6.32 voltios. Y el V-drain source pues va a ser el voltaje en el drain menos el voltaje en
RS, que es el mismo voltaje source. ¿Y qué dijimos que era? Bueno, 6.32 menos voltaje en RS, pues es ID por RS, que es 2.84 miliamperios por 750 ohmios. Y nos da un battery source de 4.19 voltios. Y con eso hemos terminado lo que confiere a, pues, un ejemplo de polarización mediante divisor de voltaje del DMOSFET o MOSFET tipo empobrecimiento.